filosofía antigua, de la filosofía medieval, moderna, y ahora todos ustedes están llegando justamente a lo que es la filosofía contemporánea. Nos encontramos en el siglo XX y tenemos que observar justamente algunos acontecimientos históricos que van a marcar pues en el siglo XX. Entonces voy a presentar las diapositivas, ustedes me confirman por favor si se puede ver. Y antes justamente de empezar con la clase que nos toca pues hoy, vamos a hacer un breve repasito nomás pequeño para que ustedes no se pierdan en la historia de la filosofía, ¿ya? Porque algo muy importante que te puede servir en el examen de admisión es que aprendas a ubicarte, es decir, a ubicarte en la historia de la filosofía. Porque, por ejemplo, si mencionamos a un personaje como Aristóteles, tú ya tienes que saber justamente en qué periodo de la filosofía se ubica. Si mencionamos a un personaje como Descartes, tú tienes que saber justamente en qué etapa de la filosofía se encuentra. Si mencionamos a un personaje como Marx, también tienes que conocer en qué etapa se encuentra. ¿Listo? Si no, prácticamente se podrían perder. ¿Ya? Entonces, es necesario eso. ¿Chicos? A ver. Muy bien. Muy buenos días con todos. A ver, muchachos, confírmeme. Se observa, ¿verdad? Sí, sí, Se sí. observa la Sí, diapositiva. profesor. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a un pequeño repasito de lo que es la historia de la filosofía que supone que ustedes han desarrollado hasta este momento. Profesor, ¿a qué se refiere con la historia de la filosofía? Pues veamos esto con detalle. Fíjense, se supone que todos ustedes hasta ahora, hasta ahora, han visto, por ejemplo, ya toda la historia justamente de la filosofía. Ya, por ejemplo, han visto la etapa de lo que es la filosofía antigua. Ujú. La filosofía antigua, se supone que han visto eso. Luego se supone que ustedes han podido pasar a lo que es la filosofía medieval. Ojo con eso, la filosofía medieval. Luego ustedes han realizado lo que es la filosofía, la filosofía moderna. ¿Ya? La filosofía moderna. Aquí tenemos la filosofía moderna. ¿Listo? Y gradualmente estamos llegando a la filosofía contemporánea, ¿no? Que hoy prácticamente se supone que empezaríamos, ¿ya? La filosofía contemporánea. Nunca te olvides, en la filosofía antigua nos encontramos más o menos en el siglo 6 hasta el siglo 3 después de Cristo. Siglo 6 antes de Cristo hasta el siglo 3 después de Cristo. Pero las fechas quizás solamente son referencias. El punto importante aquí, muchachos, es que aprendas, por ejemplo, los periodos, ¿no? ¿Qué periodos encontramos en la filosofía antigua? El periodo, por ejemplo, cosmológico, ¿no? ¿Recuerdan haber hecho eso? ¿Recuerdan? En el periodo cosmológico, los filósofos debaten sobre qué tema. ¿Alguien recuerda? Sobre el arjé, es decir, sobre el principio de la naturaleza y el universo. Ujú. Ahí se encontraban personajes como Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Pitágoras, Parménides, Demócrito, toda esa gente brava, ¿sí o no? Luego, ustedes han visto lo que es el periodo, em, el periodo antropológico, ¿cierto? Y en el periodo antropológico ahí vieron personajes como Sócrates que se enfrenta a los sofistas. Ahí encontraron, por ejemplo, que el tema fundamental es el hombre, ¿no? Y también el tema de la virtud. El hombre y la virtud. Sí, profe, sí me acuerdo. Muy bien, muy bien. Claro. Ahora, luego de eso, a ver, sigamos. Luego de eso se supone que ustedes han visto el periodo, el periodo el periodo ontológico o sistemático. A ver, ¿quién de ustedes podría recordar, por favor, qué filósofos encontramos en el periodo ontológico? Ahí el tema que se debate es el tema del ser. Y aquí encontramos a dos grandes filósofos, los más grandes de la filosofía antigua. ¿Quiénes son los más grandes de la filosofía antigua? Los más conocidos. Platón, Aristóteles. Platón y Aristóteles, ¿verdad? Entonces ahí encontramos al señor Platón y Aristóteles. Aristóteles, con su teoría del motor inmóvil, etcétera, ¿no? Muy bien. Luego está el periodo helenístico romano. El periodo helenístico romano. Ahí el tema es la felicidad.
¿no? O a veces también ellos lo entendían como la ataraxia, es decir, cómo encontramos nosotros la tranquilidad del alma, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos hallar la tranquilidad del alma? Y ahí hay distintas respuestas, ¿no? Los cínicos dicen hay que vivir como los animales, hay que vivir como el perro, ¿no? Epicuro decía, no, hay que buscar el placer y huir de los dolores, ¿no? Los estoicos decían, no, para ser feliz hay que resignarnos ante el destino. ¿Mm? Eso todos ustedes lo han visto en la filosofía antigua. Luego ustedes pasaron, por ejemplo, a la filosofía medieval. Aquí va a predominar justamente la fe sobre qué? La fe sobre la razón, ¿no? La razón prácticamente va a estar dominada justamente por la fe. Ojo con eso, ya no olvidar. Entonces, como que la razón va a ser prácticamente anulada, pero por la fe. Va a estar sometida justamente a la fe. Aquí hay dos periodos muy importantes que no deben olvidar. En primer lugar, el periodo patrístico, o el periodo de la patrística, ¿no? Ahí encontramos como máximo representante al señor San Agustín, ¿sí o no? San Agustín. Recuerda que la patrística es el cristianismo que está influenciado por Platón. Luego, más adelante, algunos siglos después, encontramos el periodo escolástico. En el periodo escolástico, aquí encontramos como máximo representante a quién? A Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ¿no? A ver, ¿por qué fue conocido Santo Tomás de Aquino? Bueno, en primer lugar, porque estuvo muy influenciado por Aristóteles, ¿ya? No solamente, obviamente, por Aristóteles, sino por otros filósofos más, pero principalmente por Aristóteles. ¿Y por qué es conocido Santo Tomás de Aquino? Por darnos las 5 vías de la existencia de Dios. ¿Listo? De la existencia de Dios. Muy bien. Entonces, todo esto también lo han hecho. Luego se supone que ustedes han pasado a la filosofía moderna. Y cuando nosotros vemos filosofía moderna, podemos ver, por ejemplo, la filosofía del siglo XVII y XVIII, por ejemplo. En la filosofía, por ejemplo, moderna del siglo XVII y XVIII, ahí encontramos que el debate es en torno al conocimiento. Profesor, en torno al conocimiento, claro, ahí encontramos tres posturas. Racionalismo, que decía que el conocimiento debe partir por la razón. El empirismo, ¿no? Que prácticamente se mechan justamente con los racionalistas, ¿no? Los empiristas dicen, no, 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 no es por la razón, sino es por los sentidos y la experiencia, ¿no? Y los racionalistas no, deben empezar por la razón. Ahí encontramos a qué personaje, a ver, ¿quién es el padre de la filosofía moderna? Considerado el máximo representante del racionalismo. Descartes, ¿no? Descartes. Inolvidable, inolvidable. ¿Y el máximo representante del empirismo quién era? ¿Se acuerdan? John Locke. Muy bien, muchachos, muy bien. Se nota que estoy con Grupo San Marcos. Muy bien, muchachos. ¿Listo? ¿Y cuál fue la corriente que sintetizó el racionalismo y el empirismo? Criticismo. Exacto, el criticismo, ¿no? Entonces, para el criticismo, el conocimiento implica tanto los sentidos como la razón. Y ahí tenemos como representante máximo a quién. Inolvidable tampoco. A Kant. A Kant, Immanuel Kant. Muy bien, excelente. Pero ahí no acaba lo que es la filosofía moderna. La filosofía moderna, según al menos la presa Margos, que nosotros nos basamos ahí al menos, ya podemos encontrar luego lo que es la filosofía, por ejemplo, del siglo XIX. En la filosofía del siglo XIX hay varios temas de discusión, pero podríamos anotar nosotros quizás que uno de los temas es el progreso, ¿ya? El progreso. Pero un progreso a través de qué? Por ejemplo, ahí vamos a ver las siguientes corrientes. En primer lugar, tenemos el idealismo absoluto. ¿El idealismo absoluto de quién? De Hegel, ¿no? De Hegel. Este idealismo absoluto de Hegel le influye con su dialéctica a Marx. Con Engels fundan lo que es el marxismo, ¿no? Ahí está Marx y Engels. Profesor, ¿ellos qué cosa elaboran? Ellos elaboran lo que es el materialismo dialéctico e histórico. ¿Listo? El materialismo dialéctico e histórico. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estamos viendo ya dos corrientes, el idealismo absoluto, luego el marxismo. Se supone que ustedes ya han revisado eso. También se supone que ustedes han podido ver, por ejemplo, el positivismo, ¿no? ¿Quién es el máximo representante del positivismo? Empieza con C y termina con Conte, Comte.
Claro, Comte, ¿no? Claro. Difícil, profesor. Comte, Comte. Muy bien. Y la ley de los tres estadios, ¿no? El estadio teológico, metafísico y el estadio positivo. Y finalmente, se supone que ustedes también han podido desarrollar lo que es el voluntarismo. El voluntarismo. Ahí tenemos a dos representantes. El pesimista, Schopenhauer, ¿ya? Y prácticamente quien es más optimista es Friedrich Nietzsche, ¿no? Nietzsche. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el último filósofo que ustedes han visto en su última clase, muchachos? El último filósofo. Nietzsche. Nietzsche. Ya, entonces, todos ustedes habrán visto a Nietzsche, seguro algunos se han vuelto nietzscheanos, etc. Muy bien, entonces, con eso acaba lo que es el siglo XIX, pues. Entonces, una vez que se ha acabado ya el siglo XIX, entramos ahora sí a lo que es el siglo XX. En lo personal considero que está mal mencionar filosofía contemporánea, pero bueno, así también se le llama, ¿no? Debería llamarse simplemente filosofía del siglo XX, ¿no? Porque contemporáneo debería ser solamente siglo XXI, ¿no? El siglo que estamos nosotros. Entonces, filosofía del siglo XX. Entonces, ¿aquí qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar muchísimas corrientes, como por ejemplo el existencialismo, al cual nos vamos a dedicar ahora, ¿ya? Luego vamos a encontrar nosotros lo que es la filosofía analítica, la filosofía analítica. Luego ustedes van a conocer, por ejemplo, las filosofías epistemológicas. En las filosofías epistemológicas hay un montón de otras teorías, ¿no? Por ejemplo, el racionalismo crítico, el anarquismo epistemológico, el relativismo epistemológico, el círculo de Viena, etcétera, ¿no? Eso también ustedes lo van a poder hacer. Luego van a ver otras corrientes también como la hermenéutica, ¿no? Que trata la filosofía de la interpretación. Y también muy importante es la corriente del postmodernismo, ¿ya? Postmodernismo. Finalmente, de repente, podrán ver algunos debates actuales, ¿no? Como son, por ejemplo, la teoría del reconocimiento y la filosofía política, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente con eso, muchachos, ustedes tienen una especie de sílabus, ¿no? De todo lo que han venido haciendo y de lo que van a hacer ahora. Entonces, eso es para que ustedes se ubiquen en todo este panorama, ¿no? Para que no se pierdan. No sé si le quieren tomar captura de pantalla, pues tómenle de una vez antes de pasar ya a nuestra siguiente diapositiva. Entonces, recuerden que en el curso de filosofía, se ven tres ámbitos, muchachos. En primer lugar, la historia de la filosofía que te acabo de mostrar, la historia de la filosofía en general, ya, en general. Luego vemos lo que es, por ejemplo, la historia de la filosofía en el Perú y América, ya, en el Perú y América, ¿listo? Y el otro tema principal que se ve en todo el curso de filosofía son las llamadas disciplinas filosóficas, ¿no? Y también ahí la lógica, ¿no? Muy bien, disciplinas filosóficas y lógica. Si tú tienes muy en cuenta estos tres pilares, créeme que no te va a ir mal cuando postules un examen de admisión. Si tú conoces bien estos pilares, prácticamente te va a ir súper bien en examen de admisión. ¿Listo? Historia de la filosofía en general, todo este esquema, bien grabado, bien interiorizado, la historia de la filosofía en el Perú y las disciplinas filosóficas. Esos son los tres pilares del curso que ustedes deben aprender sí o sí. Muy bien, chicos. Entonces, con esto ya podemos pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a borrar. A ver. Listo. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Listo? Bueno, tal y como les había dicho, entonces tenemos las cuatro etapas, ¿no? Ahí están las etapas de repente ya más bonitas, ¿no? Con preparación ya, con preparación. ¿No? Ahí está la antigua, medieval, moderna y contemporánea. ¿Listo? Esas son las cuatro grandes etapas de la filosofía. ¿A qué nos vamos a dedicar nosotros ahora? A lo que es la filosofía del siglo XX. Y como les había dicho ahí,
en la filosofía del siglo XX encontramos una corriente que se llama el existencialismo. ¿Ya? Y para entender el existencialismo, muchachos, a ver, voy a probar si se puede ver lo que voy a escribir. A ver si se puede. Muy bien. Entonces, hay que recordar que en el siglo XX, históricamente, hay acontecimientos históricos que van a marcar a la humanidad. ¿Cuál creen ustedes que sea uno de los acontecimientos históricos que va a marcar a la humanidad en el siglo XX? O al menos el primero que va a marcar, al menos a toda Europa. Guerra Mundial. Claro, ¿no? Le llamaba también la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Justamente tras la Primera Guerra Mundial, ahí va a surgir la filosofía llamada del existencialismo, ¿no? Y ahí va a aparecer un personaje como Heidegger, ¿listo? Luego, luego de la Primera Guerra Mundial, va a llegar el otro acontecimiento que también marca, ¿no? Que es la Segunda Guerra Mundial. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, a personajes como Sartre o Jean-Paul Sartre, ¿no? Y Albert Camus, ¿no? O Camus, ya Camus. Pero en realidad, como son franceses, Sartre y Camus, ¿listo? Y Martin Heidegger, ¿no? Heidegger es más bien alemán, ¿listo? Vamos a ver entonces estas filosofías del existencialismo. Prácticamente el siglo XX, que está marcado por estos acontecimientos de la guerra mundial, ¿no? Lleva justamente a cuestionar todo aquello que se veía como algo obvio, ¿no? Por ejemplo, ya hasta esa época se tenía como algo obvio la definición clásica de Aristóteles, ¿no? O sea, mencionar al hombre, ¿no? Como el hombre es un animal racional. La pregunta es, ¿qué tan racional se muestra el hombre en la Primera y Segunda Guerra Mundial? ¿Qué tan racional es? ¿Verdaderamente es un ser racional? ¿Verdaderamente es un ser pensante? ¿O más bien ha demostrado otros caracteres, ¿no? Otras características, ¿no? ¿no? Como por ejemplo ese aspecto animal, ese aspecto más bien irracional. Todo eso lleva a un planteamiento, pues, de preguntas, ¿no? Imagínate, pues, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde prácticamente, al igual que nosotros que vivimos, por ejemplo, el terrorismo de los 80s, si tú, por ejemplo, esto le preguntas de repente a las personas mayores, ¿no? Van a contar a veces los que han vivido eso muy cerca, que a veces podían salir a la calle y veían un cadáver, ¿no? Un cadáver de alguien que había sido asesinado, no solamente por parte de senderos, sino también por parte del ejército y así sucesivamente. Imagínate también ahí en la primera y Segunda Guerra Mundial, era algo similar. ¿Eso acaso no va a chocar tanto a los pensadores? Eso va a afectar demasiado a los pensadores. Les va a llevar a replantearse justamente acerca del sentido de la vida humana, el sentido de la existencia humana. ¿Listo? Y es justamente en esas circunstancias que aparece una filosofía justamente como el existencialismo, ¿ya? Como el existencialismo. Ahora, el primero de los representantes del existencialismo, el primero de esos representantes, va a ser justamente conocido como Martin Heidegger, ¿ya? Martin Heidegger. Y es de Martin Heidegger que tenemos que hablar en primer lugar. A Martin Heidegger se le ha juzgado demasiado, muchachos. ¿Por qué, profesor? Porque lamentablemente, pues, Martin Heidegger, eh, siendo alemán y viviendo en el periodo entre guerras, se afilió al partido nazi. Martin Heidegger fue justamente el partido nazi, miembro del partido nazi, ¿no? El Partido Nacional Socialista alemán. Se afilió bastante, incluso cuando ustedes observen justamente a Martin Heidegger, hasta quería imitar un poco, pues, el estilo, ¿no? Como se dice, eh, el estilo facial, pues, del Führer, ¿no? Eso fue en el caso de Martin Heidegger, ¿no? Ahora bien, Martin Heidegger va a tener una obra muy importante. Esa obra muy importante que nosotros vamos a anotar es
Ser y tiempo. ¿Ya? Esa es la obra de Heidegger. Luego, igual lo vas a ver en la diapositiva, ¿no? Pero te adelanto, ¿no? Ser y tiempo. Lo malo en las traducciones es que pierde el ritmo, ¿no? Y pierde justamente eh, digamos, la rima que hay, por ejemplo, en otros idiomas, ¿no? En realidad, en alemán, como es una obra alemana, se titula Sein und Zeit. Sein und Zeit. Ser y tiempo. ¿Listo? En esa obra Ser y Tiempo prácticamente va a ser una obra de revolución filosófica, ¿ya? Hasta el día de hoy, por ejemplo, un filósofo francés que ahorita también está anciano y que se llama Alain Badiou, llega a considerar a Martin Heidegger como el filósofo más grande del siglo XX. Tanto así que algunos lo han comparado con Aristóteles. Y es que el mismo Martin Heidegger eh, eh, ha llegado incluso a criticar a Aristóteles, ¿no? A los grandes filósofos. Por eso es que se considera como un filósofo de gran talla, ¿no? Profesor, y específicamente sobre qué ha escrito Martin Heidegger. Bueno, él ha escrito sobre ontología, pero de la ontología pasó a la antropología filosófica. Y nosotros vamos a ver cómo es que pasa de la ontología a antropología filosófica. En primer lugar, la ontología. Veamos. Entonces, fíjense aquí. Muy bien. ¿Qué es lo que busca Martin Heidegger, profesor, justamente en su obra de Ser y Tiempo, ¿no? Escrita más o menos en 1927. Ojo que esta obra fue escrita antes de que Heidegger se afiliara al partido nazi, ¿no? Eso es lo curioso, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Qué cosa buscaba Heidegger justamente en Ser y Tiempo? Lo que él dice es que hay una pregunta que todos los filósofos anteriores a él han olvidado. Hay una pregunta, ¿no? Que han olvidado todos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, y justamente por eso hice el repaso, ¿no? ¿Cuál era uno de los temas fundamentales de la filosofía del siglo XVII y XVIII, o sea, de la filosofía moderna? El conocimiento, ¿no? Uno de los temas fundamentales, por ejemplo, de la época medieval era la relación entre fe y razón. Del siglo XIX, el progreso, ¿no? Pero todos los pensadores han ido olvidando una pregunta fundamental. Y esa pregunta fundamental es la pregunta por el ser. ¿Ya? Y tú sabes que una pregunta por el ser ya estamos entrando en el ámbito ontológico, ¿no? Ahora, tú me puedes decir, pero profesor, yo recuerdo algo. O sea, yo recuerdo muy bien, ¿no? Que, por ejemplo, sobre el ser ya habló Platón y sobre todo Aristóteles. Aristóteles, por ejemplo, en su más grande obra, ¿no? ¿Cuál fue la más grande obra de Aristóteles? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue? Inolvidable, ¿ah, chicos? Eso jamás deben olvidar. Obra más grande de Aristóteles. Empieza con M. La metafísica. La metafísica. La metafísica. Esta obra es justamente una obra de ontología y aborda también el tema del ser. Entonces, Heidegger va a inspeccionar esa obra de Aristóteles también y va a decir, no, pues a pesar de que Aristóteles tenía la pretensión de abordar el tema del ser, lamentablemente al final terminó estudiando en su último libro, libro 10, por ejemplo, de metafísica, termina estudiando al primer motor inmóvil. Pero Heidegger no se siente satisfecho. Heidegger no se siente satisfecho y dice, eso no es el ser, ¿no? En vez de estudiar al ser, dice Heidegger, lo que han estudiado los filósofos anteriores son los entes. Profesor, ¿y qué son los entes? Los entes son las cosas particulares, las cosas en general. O por ejemplo, el motor inmóvil de Aristóteles. O por ejemplo, a Dios, ¿no? O la idea, ¿no? Por ejemplo, cuando Platón quiere investigar sobre el ser, en vez de preguntarse por el ser y en vez de seguir investigando sobre el ser, pasa al mundo de las ideas y pierde de vista la verdadera pregunta, según Heidegger, la pregunta por el ser. Entonces, lo que hace finalmente Platón es dedicarse al estudio de los entes y no del ser. Luego también Aristóteles, ¿no? Quiere partir de la pregunta por el ser, pero se dirige, se dirige hacia el motor inmóvil. O sea, termina finalmente estudiando un motor inmóvil y ya no estudia al ser. Y luego llega, por ejemplo, Tomás de Aquino, ¿no? Que también tenía pretensión de investigar el ser, pero lo reemplaza por Dios. O sea, prácticamente la historia de la filosofía, ¿no?
han dejado de investigar y hacerse la pregunta por el ser y todos se han dedicado a los entes. Se han dedicado solamente a los entes, ¿no? Y claro, hoy en día, por ejemplo, más atención le prestan sobre todo, ¿no? En vez de la idea de Dios y de motor, más atención todavía le prestan al, a las cosas, ¿no? A las cosas. ¿Por qué, profesor? Porque las cosas son estudiadas justamente por la ciencia, pues. Las cosas son estudiadas por la ciencia. Hoy en día se toma más en cuenta lo que son las ciencias, ¿no? Y una pregunta como, por ejemplo, una pregunta por el ser, es una pregunta que prácticamente para la mayoría, no tiene pues sentido, ¿no? Y Heidegger justamente lo que hace es recuperar esa pregunta que supuestamente no tiene sentido, ¿no? Entonces Heidegger dice, es hora de dejar de lado esta pregunta por los entes. Hay que más bien dirigirnos hacia la pregunta por el ser. Y Heidegger diferencia algo aquí. ¿Listo? Diferencia algo aquí. Él dice lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros investigamos los entes, estamos en el aspecto óntico, ¿no? O sea, estamos en el aspecto óntico, así le llama Heidegger. En cambio, cuando investigamos sobre el ser, recién estamos en el aspecto ontológico, ¿no? En el aspecto ontológico. Entonces Heidegger con eso quiere decir que hasta ahora, o sea, hasta el día en que él ha elaborado esta filosofía, nadie realmente ha hecho ontología, ni siquiera Aristóteles, porque investigando sobre el ser se perdió en el motor inmóvil. Platón investigando sobre el ser se perdió en el mundo de las ideas. Santo Tomás de Aquino investigando sobre Dios se perdió también, o mejor dicho, queriendo investigar sobre el ser se pierde en Dios. Y ahora todo el mundo le presta atención a las ciencias y esta pregunta del ser ya no tiene mucho sentido. Ese es el reclamo de Heidegger, ¿no? Recuperar verdaderamente la ontología. Pero cuando Heidegger quiere justamente ir hacia la pregunta ontológica de ¿qué es el ser? Él dice lo siguiente. Pero cuando yo quiero preguntarme sobre el ser, ¿no? O cuando yo investigo sobre el ser, me doy cuenta que esta pregunta no lo hace cualquiera, no lo hace cualquiera, no lo hace una roca, no lo hace un animal, sino que esta pregunta se va a poder responder solamente si tomamos en cuenta a aquel que lo pregunta. ¿Y quién es ese que lo pregunta? Ese que lo pregunta es el hombre. Entonces Heidegger, partiendo de una investigación ontológica, pasa a una investigación antropológica. Es decir, queriendo investigar qué es el ser, queriendo investigar la pregunta sobre el ser, Heidegger dice, pues yo no puedo entender qué es el ser si es que en primer lugar no tomo en cuenta quién es el que lo pregunta. ¿Y quién es el que lo pregunta? El hombre. Entonces Heidegger pasa así a una pregunta antropológica. Deja de quizás de preguntar sobre el ser para investigar de un ser específico, en el caso del hombre. Pero ¿por qué investiga el hombre? Porque justamente el hombre es el que pregunta por el ser. Y para encontrar el sentido a la pregunta por el ser, dice Heidegger, tengo que investigar al hombre. Ahora, al final, ¿qué pasó, profesor? Al final Heidegger, bueno, sin querer quizás, termina investigando más sobre el ser humano. Y eso, aunque no lo crean, ha sido mucho más beneficioso, porque con eso Heidegger prácticamente ha manifestado cuál era el estado de ánimo de los filósofos en plenas guerras mundiales, ¿no? En plenas guerras mundiales. Prácticamente una pérdida de sentido de la vida, ¿no? Entonces, Heidegger pasa de la pregunta ontológica a la pregunta antropológica. Entonces, el único ser que pregunta, o mejor dicho, el único que pregunta por el ser es el hombre. Entonces, eso nos lleva a una siguiente pregunta. ¿Qué es, pues, el hombre? ¿Qué es el hombre? El hombre, dice Heidegger, es un Dasein. Profesor, ¿cómo es eso? Un Dasein. El hombre es un Dasein. Dasein es una palabra alemana que fusiona la palabra da, ¿no? La palabra da y la palabra sein, ¿no? Da y la palabra sein. Sein significa ser y da significa algo que está ahí. ¿Qué cosa está tratando de decir Heidegger? Está tratando de decir que el hombre es un ser ahí. Profe, no entiendo. ¿Cómo que el hombre es un ser ahí? Claro, un ser ahí porque en primer lugar es un ser arrojado al mundo. Un ser arrojado al mundo. Profesor, ¿cómo que un ser arrojado al mundo?
Eso suena un poco, profesor, despectivo, profesor. ¿Cómo que hemos sido arrojados? Claro. En primer lugar, pensemos en esto. ¿Hemos elegido nacer? ¿Hemos elegido eso? ¿Mm? ¿Hemos elegido estar en este mundo? Y eso sin decir todavía si este mundo es un mundo de sufrimiento o es un mundo pues de tranquilidad. Pero al fin y al cabo hemos sido arrojados, pues. O alguien de aquí, por ejemplo, ha elegido nacer. Nadie ha elegido nacer. Profesor, yo ni siquiera sé si he sido planeado, profesor. Claro, peor todavía. Un ser arrojado al mundo. Eso somos, diría justamente Heidegger. No hemos elegido estar en este mundo. Pero una vez que estamos en este mundo, una vez que estamos en este mundo, ¿qué se nos presenta? Un conjunto de posibilidades, ¿no? Es como un abanico que se abre, ¿no? Tú naces y se abre como un abanico de posibilidades, porque prácticamente una vez que tú naces, ¿no? Y que vas obviamente creciendo, ¿no? Te vas dando cuenta prácticamente de que todo lo que va a pasar, ¿no? Es un conjunto de posibilidades. ¿Cómo es eso, profesor? Claro, tú podrías, por ejemplo, en el fondo, elegir qué clase de vida, por ejemplo, podrías tener al final en el sentido siguiente, ¿no? Profesor, sí, tiene razón. Yo podría de repente elegir, ¿no? ¿No? De repente mi vida puede ser con una compañera de vida, con un compañero de vida, ¿no? Y al final terminar así juntitos, ¿no? Todo bonito de ancianito. Pero de repente, profesor, podría de repente tener una vida en la cual acabe solo, ¿no? Cosa que no estaría mal, profesor. O quizás de repente podría ser una posibilidad mía el ingresar a San Marcos, profesor, ¿no? O de repente, profesor, de repente no ingresar a San Marcos, sino de repente a una universidad extranjera. O de repente, profesor, no ingresar a la universidad, ¿no? Sino de repente darme cuenta, pues, que soy un fanático de los negocios y que no necesito de repente postular por ahora, ¿no? Tengo un montón de posibilidades en la vida, profesor. Ustedes mismos, ¿no? Que están postulando una carrera, tienen posibilidades. ¿Por qué les es difícil a ustedes muchas veces tomar la decisión sobre la carrera que van a postular? ¿Por qué es difícil, profe? Porque prácticamente saben que lo que elige los puede también determinar de alguna manera, los puede también definir. ¿Mm? Entonces, tú eres un conjunto de posibilidades, pues. A cada uno de ustedes se le ha abierto un abanico de posibilidades del cual pueden elegir. Profesor, yo puedo elegir, por ejemplo, ser médico. Profesor, yo puedo elegir, por ejemplo, ser ingeniero. Profesor, yo podría incluso elegir ser abogado. O quién sabe, profesor, podría ser filósofo, no sé, o psicólogo, administrador, economista. Y está bien, tú puedes elegir todas esas posibilidades, pero al fin y al cabo, ¿sabes qué cosas son? Esto del médico, esto de ser ingeniero, esto de tener una compañera o no tener una compañera o un compañero de vida. Todo eso, al fin y al cabo, son solamente posibilidades y nada más que posibilidades, o sea, cosas que pueden ser, cosas que pueden ser. Pero hay una posibilidad, ¿no? Hay una posibilidad que no podemos elegir. El médico, el ingeniero, el abogado, todo eso es producto de una elección. Pero hay algo dentro de ese abanico que nos va a llegar sí o sí. Algo que no podemos elegir. ¿Qué es eso que va a llegar a nosotros sí o sí y que no podemos elegir, muchachos? ¿Qué cosa es? La ¿La ¿Quién me muerte. puede muerte? decir? Claro, La muerte. claro. La muerte, la muerte es una posibilidad segura. Y cuando obviamente tomamos en cuenta la muerte, nos damos cuenta pues que definitivamente al final lo que va a llegar a nosotros es eso, es eso. Y lo que va a llegar con seguridad. Nosotros no podemos estar seguros si vamos a ser médicos. No, claro, por eso yo no estoy seguro, no estoy de repente maquinando, no estoy planeando, pero no lo sé. De repente más adelante me animo por otra carrera, no lo sé. No, claro. Pero lo que sí o sí va a llegar para nosotros es la muerte, y por eso Heidegger finalmente dice, ¿qué es el hombre? El hombre no solamente es un ser arrojado al mundo, no solamente es un conjunto de posibilidades, sino que el hombre también es un ser para la muerte. Prácticamente es como admitir que hemos nacido para morir. Y obviamente pensar en esa muerte que a todos nos va a llegar es sumamente difícil, es complicadísimo, ¿no?
Y sobre todo cuando nos damos cuenta, pues, que la muerte nos pone un stop a la manera como pensábamos la vida, ¿no? Porque cuando nosotros pensábamos justamente la vida, la pensábamos pues como un transcurso enorme, ¿no? Por ejemplo, toda esta línea es justamente el transcurso de la existencia, ¿no? Desde el Big Bang, supongamos, ¿no? Hasta más o menos en este punto recién surge el mundo, la existencia del planeta Tierra. Y de toda la existencia del planeta Tierra, recién en este punto, recién surgen de repente, los primeros humanoides, los primeros homínidos. Y en este punto, no más pequeño pues que un milímetro, ahí recién estaría nuestra vida. Profesor, cuando vemos nuestra vida desde todo el punto de la existencia, ¿no? En ese instante, de todo el punto de vista de la existencia y el universo, nos damos cuenta pues que la vida es demasiado pasajera, que nuestra vida no es ni siquiera como la de una hormiga, ¿no? Y claro, cuando pensamos así, ¿eso qué nos produce? Nos produce angustia, ¿no? Pensemos en un ejemplo en la cual, por ejemplo, por ejemplo, podemos encontrar el caso de un niño, ¿no? Un niño que va tomando conciencia gradualmente de lo que es la muerte, ¿no? Supongamos, pues, que un padre, ¿no? Tiene su amigo que se llama, de repente, Alfonso, ¿no? ¿No? Entonces, normalmente llevaba a su hijito a visitar a su amigo Alfonso, ¿no? A visitar a su amigo. A ver, ya, ¿me escuchan, verdad? Sí, profesor, ahora sí. Profesor, su micro. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que me están poniendo en mute y no sé quién lo hace. Bueno, a ver. Bueno, entonces, les digo, muchachos, ya, estaba diciendo que de todo esto, de todo esto, justamente la muerte es algo que no se puede elegir. Y lo podemos ver, por ejemplo, concretamente en el caso de un niño, ¿no? De un niño que su padre no se visita de repente a su amigo Alfonso, ¿no? Constantemente, y de pronto, ¿no? Una vez el padre lleva nuevamente a su hijo a visitar a su amigo Alfonso, ¿no? Entonces el niñito va todo tranquilito, pero esta vez cuando va a la casa del vecino, ¿no? Con su papá, ¿no? De su amigo, ¿no? Alfonso, pues se da cuenta de que el ambiente está bastante cambiado, de que las personas están tristes y de que en medio de todo hay justamente como un cajón, ¿no? Entonces el niño muy curioso le pregunta al padre, papá, ¿qué cosa ha pasado? ¿Qué ha sucedido? El padre en ese instante le aclara a su hijo, lo mira tiernamente y le dice, hijito mío, mi amigo Alfonso ha muerto, ¿no? Ha muerto. Y gradualmente el niño va a ir comprendiendo, ¿no? De que la muerte significa el fin de una existencia, el fin de algo. Y como obviamente el ser humano es una máquina de inferencia, como el ser humano logra inferir muy bien, el niñito también va a inferir y se va a dar cuenta de lo siguiente. Si esta persona llega a su fin, mi padre también llegará a su fin. Llegará un momento en que ya no esté, mi familia entera. Y finalmente también te das cuenta que no solamente ellos que están a tu alrededor, sino que también tu misma existencia en algún momento llega a su fin. Y cuando uno comienza a pensar en eso, o sea, cuando uno recuerda prácticamente la muerte o la toma en cuenta, es en ese instante que que una persona comienza a sentir qué cosa, comienza a sentir angustia, comienza a sentir angustia. ¿Listo? Obviamente, pues, obviamente pensar en la muerte nos hace sentir mal a veces, ¿no? Nos hace recordar justamente que todo esto que estamos viviendo en un momento llega a su fin. Y también nos hace recordar, ¿no? Y también nos hace poner a pensar, ¿no? Acerca de la vida.
de cada momento que gozamos en la vida. Por un momento pensemos, muchachos. Sé que es un tema difícil, ¿no? Sobre todo con una época como esta, y es un tema muy sensible, pero es Heidegger. Y es necesario poner en tela de juicio estos ejemplos, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si nos dijeran a nosotros, pues, que tenemos, por ejemplo, 24 horas de vida? ¿Mm? ¿Qué haríamos en esas circunstancias? Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, si se les anunciara eso, todo el mundo ahorita se quitaría de la clase. O bueno, quizás no. No, profesor, quiero escuchar un poco más. De repente, ya un minuto más y se quita. No, se quita de la clase. Claro, nada que, no, profesor, quiero ser caché. No, nada que ver ya. Porque una vez que piensas en la muerte, todo eso se pierde de vista. Cuando uno está cerca de la muerte, deja de pensar prácticamente en las cosas que en el fondo se va a dar cuenta que no valen la pena y al final siempre va a traer su mirada hacia las cosas que sí realmente valían la pena. Cuando te pongas, por ejemplo, ¿no? Cuando tú tengas un conflicto, hijo mío, ¿no? Ay, profesor, estoy confundido, no sé a quién quiero, no sé si a la firme o a la trampa. Piensa en la muerte. Y cuando pienses en la muerte, en esas circunstancias te vas a dar cuenta de quién realmente vale la pena. De quién realmente, de quién realmente tú sientes amor, de verdad, y no una emoción pasajera. ¿Listo? Cualquier conflicto que tú tengas, piensa primero en la muerte, no como un ejercicio, y produce angustia, obviamente, pero eso te va a ayudar a que tomes en cuenta las cosas que realmente valen la pena, pues. Por eso es que uno cuando piensa en la muerte comienza a valorar muchísimo, pues también a la familia, a los seres cercanos, de repente a las amistades, etcétera, ¿no? Pero sobre todo a la familia, ¿no? Y es difícil, pues, y es difícil, ¿no? Piensen ustedes, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente tú te pierdes? Así como en algún momento, pues, personas se perdieron también, no sé, en un bosque, no sé, o el Valle del Colca, no sé, etcétera, y se perdieron. ¿Tú crees que las personas que se pierden, ¿no? Y quedan aisladas por buen tiempo, están pensando, o si tú te perderías, a ver, estarías pensando, ay, profesor, ¿y ahora? Me he atrasado, profesor, me he atrasado con las clases de psicología, con las clases de álgebra. ¿Qué hago? Nadie se va a poner a pensar en eso. Todo el mundo lo que quiere en ese instante es no solamente sobrevivir, sino que comience a pensar en todos los seres que aman. ¿Mm? Por eso es que pensar en la muerte también es complicado, pues es difícil, porque pensar en la muerte es como que te quita todo el velo que tenías en el rostro y te hace ver justamente lo que realmente deseas, lo que realmente quieres y lo que en el fondo, en el fondo, vale la pena. Vale la pena. Pero produce angustia y es muy difícil, pues. Profesor, yo estoy seguro que la mayoría de seres humanos quizás no quiere pensar en la muerte. Y te doy la razón, hijo, porque prácticamente la mayoría de seres humanos prefiere evitar esta angustia, prefiere dejar de pensar en la muerte y más bien seguir su vida como si prácticamente no va a llegar la muerte, ¿no? Como cuando tú dices, ¿no? Ah, bueno, profesor, pero es la muerte, pues eso todavía no va a llegar, profesor. Falta mucho todavía, profesor. Claro, entonces en esas circunstancias Heidegger dice lo siguiente. Ahí tú tienes dos posibilidades. O tienes una existencia auténtica o tienes una existencia inauténtica. Profesor, ¿qué es tener una existencia inauténtica? Una existencia inauténtica justamente la tiene aquella persona pues que no acepta la muerte, o mejor dicho, la olvida completamente. Y tiene más bien una existencia auténtica aquella persona que, por tomar en cuenta la muerte, va a vivir un día de manera intensa en el buen sentido, con lo que más vale para él. ¿Mm? Toma en cuenta que es finito y que por lo tanto esta vida vale la pena vivirla, vale la pena valorarla. ¿Mm? En cambio, cuando tú pierdes de vista que vas a morir, pues te pierdes, te pierdes en todo lo que piensa la masa común y corriente, pues diría Heidegger, ¿no? Claro. Por ejemplo, las personas que pierden de vista que van a morir, no, ay, amigo, vamos de shopping, quiero cambiar mi outfit, profesor. Ya mucho tiempo estoy con mi mismo outfit. Quiero cambiarlo, profesor. Entonces van de shopping, ¿no? Pierden de vista que son seres para la muerte, piensan que van a vivir eternamente, ¿no? O son personas, profesor, yo quiero ser rico, profesor. Quiero ser millonario, ese es mi sueño, profesor. Es que está de moda ser emprendedor.
pierdes de vista justamente la muerte, ¿no? Hay situaciones, casos, tantos años invirtiendo hasta que uno siente que de pronto ya está muriendo. Mm, claro, claro. O llega un momento, por ejemplo, y esto te va a suceder de repente cuando ya ingreses, en que comienzas a pensar mucho en el futuro y dejas de vivir el presente. Piensa nomás, a veces ¿no? En las personas que tienen de 20 para adelante, comienzan a pensar mucho en el futuro y a veces se olvidan de vivir su presente también, ¿m? Perdiendo de vista que van a morir en algún momento. Eso es justamente, muchachos, la filosofía de Heidegger. Si tuviéramos que compararlo de repente con, digamos, ¿no? una película, yo sé que todos ustedes han visto el juego del miedo, ¿no? Lo que son como Saw, ¿no? Juego del miedo, los juegos macabros, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ustedes recordarán, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas, bueno, para aquellos que no conocen, ¿no? Es un señor, pues, que prácticamente tuvo un acontecimiento muy fuerte y que a partir de ahí se dio cuenta, pues, que las personas no valoran su vida, ¿no? Y como no valoran su vida, entonces ese señor los coloca en juegos en las que tienen que hacer hasta lo imposible con tal de salir y sobrevivir, ¿no? Pero la mayoría muere, ¿no? Pero hay personas que sobreviven. Entonces, esas personas que sobreviven ante esos juegos, es como que ellos han tenido un contacto cerca a la muerte. Y obviamente, después de haber tenido ese contacto muy cercano a la muerte, ¿la vida de ellos cambia o no? Por supuesto, cambia, pues. Su manera de pensar cambia totalmente, ¿no? Esto es muy heideggeriano. Su manera de pensar cambia radicalmente, ¿no? ¿Y a quién coloca ese asesino? ¿A quién coloca prácticamente los juegos? A aquellas personas que no valoran la vida. Es como si fuera un Heidegger asesino, ¿no? Es como si fuera un Heidegger enloquecido, ¿no? Ah, no valoras la vida, no tomas en cuenta que vas a morir. Ah, te meto a los juegos, pues a ver si sales, a ver si sales. ¿Y qué pasa en la mayoría de juegos? En la mayoría de juegos, lo que sucede es que esas personas comienzan a acordarse de todo lo que realmente valoran, de todo lo que realmente extraña. ¿Mm? Entonces, siempre que escuches Heidegger, acuérdate, ¿no? Juegos del miedo. Se parece bastante, ¿no? Es un Heidegger enloquecido. ¿Mm? Entonces, Heidegger es, pues, ese filósofo de la angustia. Todo esto, no vayan a pensar que es negativo, porque en realidad la angustia, el proceso de la angustia es algo positivo también, porque nos lleva a valorar más la vida. ¿Listo? Y a vivir una existencia auténtica. Ahora, todo esto, recuerden, ¿dónde lo dice Heidegger? Lo dice en Ser y Tiempo, ¿no? Conocido como Sein und Zeit. Sein und Zeit. ¿No? Hoy en día tenemos una polémica, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Sabiendo pues que Heidegger fue nazi, la pregunta del millón es, ¿vemos su filosofía como sospechosa o no? Ahora, cualquiera de ustedes puede decirme, profesor, la verdad que hasta ahora no he visto ni siquiera una pizca de sospecha que tenga que ver algo con los nazis. ¿Mm? Bueno, y además, pues que justamente esta obra ha sido escrita antes, ¿no? Antes de que Heidegger asumiera el nazismo. Pero bueno, pues nosotros no podemos cometer falacias ad hominem, no podemos atacar a las personas, tenemos que atacar sus argumentos. Si tú vas a estar en contra de Heidegger, tienes que atacar sus argumentos, ¿no? Es como que nosotros digamos, pues que Aristóteles no hay que leerlo. ¿Por qué, profesor? Porque él justificó el esclavismo, ¿no? Decía que hay hombres que nacen para mandar y otros para obedecer. Y lo mismo con Heidegger, pues no podemos utilizar una falacia. Ahora, Heidegger, cuando escribe El ser y tiempo, obviamente todo esto va a influenciar enormemente a Europa, pues. Al toque se va a hacer muy conocido, ¿no? Y va a ser considerado como uno de los más grandes filósofos del siglo XX, y no solamente del siglo XX, sino de la historia de la filosofía. Ahora, allí en Francia, al ladito nomás, en Francia van a comenzar a leer a Martin Heidegger. Y es en ese instante que un personaje, ¿no? Francés se va a volver también existencialista. Ese personaje existencialista se va a llamar Jean-Paul Sartre. ¿Listo? Jean-Paul Sartre. Pero antes justamente de Jean-Paul Sartre, aquí les dejo pues una imagen, ¿no? Una imagen justamente de aquel que no toma en cuenta la muerte, o sea, del ser inauténtico, ¿no? Siempre su típica respuesta, ¿cuál es? Falta mucho, profe. Falta mucho. Todavía me falta, profesor. Tengo mucho por vivir. ¿No? Aún no. Aún no, profesor. Aún no. Más acontecimientos, aún no.
¿Listo? Esa es una ejemplificación típica de aquel que es un ser inauténtico. Ahora sí, pasemos entonces a, a los dos filósofos franceses existencialistas, ¿no? Uno de ellos es más radical, y les adelanto, es Albert Camus. Él sí ya, si Martin Heidegger te pareció un poquito pesimista, aunque en el fondo te has dado cuenta que no es pesimista, ¿no? Sino que nos enseña a valorar también la existencia. Ya con Camus te vas a escandalizar, ¿no? Un poquito, ¿no? Así que prepara tus oídos, hijo. Entonces acá tenemos a Jean-Paul Sartre. Ya, Jean-Paul Sartre. Profesor, Jean-Paul Sartre, claro, fue un filósofo francés. Lamentablemente tuvo un daño en la vista y eso hace pues que tenga un ojo desviado, ¿no? Esa condición quizás hizo que él fuera una persona muy retraída y por lo tanto pues que finalmente no quisiera, como se dice, dedicarse, ¿no? A la conquista o de repente a ser un seductor, etcétera, ¿no? Entonces se dedica más a qué? Se dedica más de repente a embellecer su cerebro, ¿no? A dedicarse a la actividad mental, ¿no? Leyó bastante, lee a Martin Heidegger, y eso le influye tanto, pues, que él va a escribir una obra también. En su obra más conocida va a ser El ser y la nada, ¿no? Se cuenta, pues, que esta obra se la dedicó y también se la mandó para Heidegger, pero Heidegger como que no la tomó muy en cuenta, ¿no? No la tomó muy en cuenta. Creo que no, de repente no le pareció a la altura, ¿no? Jean-Paul Sartre tiene una peculiaridad porque él no solamente ha escrito, digamos, obras filosóficas, sino que sus obras filosóficas, muchas veces él las ha escrito como literatura. Una de esas obras muy conocidas es La náusea, La náusea, ¿listo? Donde a través de la literatura, ¿no? Jean-Paul Sartre explica su existencialismo, ¿no? La náusea, pues, la obra justamente de una persona que trata al principio, pues, de encontrar la esencia de las cosas y finalmente se da cuenta que nada tiene esencia, que no hay nada que tenga esencia y por lo tanto no hay sentido auténtico en la vida, no hay nada esencial, todo es inesencial más bien, ¿ya? Esa es la náusea. Por eso, ¿no? Cuando tú buscas esencias en la vida, finalmente te encuentras en que no hay nada esencial y por lo tanto en ese momento te encuentras con la náusea, pues. Te da náusea porque prácticamente la vida pierde un sentido, ¿no? Eso es lo que prácticamente se habla en la náusea. Ahora, respecto a la filosofía de Jean-Paul Sartre, lo que hay que tomar en cuenta es una de sus frases famosas, ¿no? Como ustedes se habrán dado cuenta, Heidegger nos decía, Heidegger nos decía prácticamente que el hombre ha sido arrojado al mundo, ¿no? El hombre es un ser ahí, un ser que ha sido arrojado al mundo, que no ha elegido, ¿no? Sin embargo, una vez que está en el mundo, se le abre un abanico de posibilidades porque es un ser libre, pues puedes elegir ser algo. Entonces, en ese sentido, Heidegger nos dice, el hombre, ¿no? Y lo lleva al extremo, ¿no? El hombre está condenado a ser libre. ¿No? Está condenado a ser libre. Aquí imita la frase de Heidegger, pues, porque prácticamente estás condenado a ser libre, claro. ¿Por qué? Porque tú no has elegido esa libertad. Sin embargo, has nacido ya con esa predisposición a elegir cosas. Pero esa libertad misma tú no la has elegido. Por lo tanto, estás condenado a tener esa libertad. Estás condenado a elegir. El hombre está condenado a ser libre. ¿Listo? Y él ha sido justamente el famoso existencialista que nos ha dicho, pues, que la existencia precede a la esencia. Profesor, ¿cómo es esto? Claro, como buen existencialista nos dice lo siguiente, esta es una típica frase de los existencialistas. Primero, profesor, yo existo, pues. La mayoría de pensadores anteriores, ¿qué cosa decía? No, que el hombre ya nace con una esencia, el hombre es un animal racional. No, que el hombre es un ser espiritual. No, que el hombre naturalmente es un ser biológico. No, no, el hecho de cómo sea yo o el hecho de qué cosa me va a definir, eso yo lo voy a construir en el transcurso. Yo lo voy a construir en el transcurso. Pero primero existo. Primero existo.
y luego construyo mi esencia. No es que primero sea la esencia y luego la existencia. Yo primero existo y a partir de ahí me construyo. Profesor, claro, yo he nacido y a partir de ahora es que gradualmente en mi etapa, pues desde niñez hasta la adolescencia hasta hoy, estoy tratando de construir mi vida, ¿no? Tratando de construir mi vida. Pero lamentablemente, de repente alguien dice, ¿no? Pero profesor, lamentablemente yo no me puedo construir profesor porque, ¿sabe qué, profesor? A mí me han pasado muchas cosas. Me han pasado muchas cosas de niñez, profesor, ¿no? De mi vida ha hecho un martirio. Mis padres no son personas, digamos, buenas conmigo, me maltratan, ¿no? He tenido una familia de repente que lamentablemente se ha dividido, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí cuando tú comienzas a colocar, según Sartre, una serie de excusas respecto justamente al construir tu esencia. O sea, como quien dice, no puedo construir mi esencia, profesor. ¿Por qué? Porque he tenido muchos acontecimientos fuertes en mi vida. Heidegger, ¿qué te diría? ¿Así? Mucho te quejas de lo que han hecho contigo. Pero, ¿qué cosa es el hombre? El hombre es, el hombre, o sea, el ser humano, es lo que hace con lo que hicieron de él. Ya basta ya de quejas. Ya está bien, te ha pasado eso. Y hay personas que la han vivido peor. Hay personas que han tenido acontecimientos mucho más fuertes en su vida. Profesor, que mi familia. Y eso no puede ser un impedimento para que te construyas. Profesor, que mis amigos me hicieron bullying en el colegio. Y eso no es un impedimento para que te construyas. Porque finalmente el hombre no es solamente lo que hicieron de él, sino es lo que tú vas a hacer con lo que hicieron de ti. Porque tú podrías aprovechar prácticamente, entre comillas, podrías aprovechar prácticamente todos esos males, todos esos demonios que han hecho en ti para volverlos pues divinidades. Podrías aprovechar todos esos tormentos que tú sientes que han hecho en ti para convertirlos en dioses, para construirte. ¿No? No puedes quedarte solamente en la etapa de lo que hicieron de ti, diría Heidegger. Perdón, Sartre. ¿No? Tienes que empezar a hacer algo con eso que han hecho de ti. Y esa es justamente la labor auténtica, no la labor auténtica del ser humano. ¿Qué vas a hacer con eso que han hecho de ti? ¿O vamos a vivir quejándonos toda la vida? Eso va a depender de ustedes, señores. Eso va a depender de ustedes. ¿No? Entonces, esas son las primeras ideas que nos plantea Sartre. Ahora bien, en su obra El ser y la nada hay algo muy interesantísimo. Hay algo muy interesantísimo. En El ser y la nada, Sartre nos dice lo siguiente. Profesor, ahí Sartre nos dice, en primer lugar, que hay tres tipos de seres. En primer lugar, está el ser en sí. El ser en sí vive de manera inerte, sin conciencia, sin posibilidad de tener justamente que satisfacer sus necesidades consiguiendo las cosas, consiguiendo alimentos, ¿no? Para sí mismo. No, así son las cosas, pues. Las cosas son seres en sí, no necesitan recurrir ni satisfacer necesidades para sí mismos. No necesitan justamente ir hacia los demás para sentirlos, ¿no? No necesita tener a los demás justamente para que lo miren a él. Así son las cosas. Pero nosotros somos distintos, pues. Nosotros somos seres para sí. Seres para sí. ¿Y ese qué cosa es? Ese es el hombre, ¿no? El ser humano es un ser para sí, porque él justamente utiliza todo lo que está a su alrededor para satisfacer sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, tú haces y utilizas todo lo que está a tu alrededor, ¿para qué? Para lograr tu objetivo. Profesor, mi objetivo es la autorrealización, ¿no? Como diría Abraham Maslow, ¿no? Mi objetivo, profesor, es ingresar a la universidad, ser un gran profesional, ser economista, profesor, yo quiero ser psicólogo, yo quiero ser médico, no quiero ser ingeniero industrial, quiero tener mi empresa, profesor. Entonces, soy un ser para sí porque utilizo todo lo que está a mi alrededor para cumplir con mi meta, para justamente llegar a mis propósitos. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Te diría Sartre. Lamentablemente tú no solamente eres un ser para sí, tú también eres un ser para otro, ¿no? Y ese también es el hombre, ¿no? Y lo que Sartre nos dice, justamente que entre el ser
para sí y tu ser para otro, hay un conflicto. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo que hay un conflicto entre el ser para sí y un ser para otro? Entre estos dos hay un conflicto bien fuerte dentro de nosotros. Porque por un lado hay un proyecto, hay algo que tú sueñas en el fondo, hay algo que tú quieres construir en ti mismo, pero lamentablemente el ser humano es un ser para otro. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que estás atento constantemente de la mirada de los otros. Estás atento de cómo la sociedad te ve. Estás atento de cómo algún ser humano te aprecia, te ve, te observa, ¿no? De lo que piensa de ti. Y lamentablemente, muchas veces eso hace que arruines mucho de tus proyectos. De repente tú en el fondo quisieras estudiar literatura pura porque te apasiona la literatura, o de repente tú en el fondo quisieras estudiar filosofía, o de repente tú en el fondo quisieras, no sé, estudiar arte. ¿Quién sabe, no? Pero debido a que estás atento a la mirada de los otros, a lo que dice la sociedad, finalmente ese sueño se arruina. ¿Mm? Y esto nos puede pasar en distintos ámbitos, no solamente a nivel de la carrera, ¿no? Por ejemplo, profesor, tengo mi pareja, ¿no? Tengo mi pareja, tengo mi enamorado, mi enamorada, y profesor, no siento que no me comporto, ¿no? Como la persona que realmente soy, sino que cuando estoy con esa persona tengo que como que fingir, no fingir amor, sino fingir otra personalidad, ¿no? Como para que no se moleste y todo eso. Claro, pues, porque vives atento bajo la mirada del otro, pues, vives atento a la mirada del otro. El que dirá, el que pensará, si te dejará o no. Entonces, constantemente estás en esa dependencia, ¿no? Entonces, tú tienes una lucha ahí, una lucha en ser auténtico, ¿no? O sea, ser para sí o ser para otro. Siempre estás en ese conflicto. Profesor, ¿y solamente con la pareja, con el enamorado? No, también con los amigos, ¿no? Grupo de amigos, ¿no? Que te puede decir algo y de repente tú estás también vulnerable, ¿no? Y para encajar, no sé, te invitan a alguna sustancia y de repente por no quedar mal, ¿no? Entonces comienzas a vivir como un ser para otro, como un ser para otro, ¿no? O de repente tú tenías muy buenas intenciones, ¿no? Eres una persona, en el fondo, una persona sentimental, ¿no? Y una vez, no sé, te fuiste a ver doramas con tus amigos, te pusiste a llorar y todos vieron lo sentimental que eres, se burlaron de ti y a partir de la mirada de los otros, te comenzaste a avergonzar de ese ser tuyo, te comenzaste a avergonzar de que lloraste, ¿no? Cuando el llanto es algo natural, sea hombre o mujer, pero te avergonzaste, ojo. ¿Mm? Entonces vivimos constantemente la mirada del otro. También justamente eh, de de los padres, ¿no? Claro, a veces hay personas que hacen su vida de acuerdo a la opinión de los padres, para de repente, quién sabe, ¿no? El padre de repente pueda observarlo, pueda mirarlo, pueda admirarlo. Yo he conocido casos, bueno, yo también enseño psicología, he conocido casos de verdad donde hay personas, ¿no? Estudiantes que me han contado, eh, eh, señoritas sobre todo, y esto es un poco fuerte, ¿no? Profesor, yo he elegido esta carrera porque quiero que mi padre me admire, ya que no me suele hacer caso, no me observa, no me presta atención, y quizás el día que tenga este título me observe. ¿Mm? Cosa chocante, ¿no? Es que somos también seres, no solamente para sí, sino seres para otro, y en ese conflicto nosotros estamos, ¿no? Y finalmente, la sociedad entera prácticamente nos exige cosas, ¿no? Y uno es capaz de abandonar sus sueños justamente por esa mirada de los otros, ¿no? Ante eso, justamente Sartre nos dice, pues, que vivir constantemente bajo la mirada de los otros, o vivir dependiendo totalmente de los otros, o vivir como un ser para otro y no tanto como un ser como un ser para sí, eso nos hace acabar como seres cosificados. Terminamos cosificados, terminamos alienados. Prácticamente ya no nos comportamos como humanos, porque recuerda que para Sartre es justamente el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. El hombre tiene existencia que precede a su esencia, o sea, él va construyendo luego su esencia, pero si no lo haces justamente por estar atento al ser para otro, entonces en ese instante estás no comportándote como humano, sino como cosa. Estás dejando que los demás quieran, o mejor, estás dejando que los demás, la mirada de los otros, hagan de ti lo que tú en el fondo no quieres. ¿Mm?
Esa es justamente la filosofía de Jean-Paul Sartre. Y por último, vayamos ahora al gran Albert Camus, más conocido por el barrio como Camus. Ya Camus. Sino que yo les digo, pues les digo cómo se pronuncia originalmente, pues para que cuando tú llegues a la universidad no pases Roche, porque tú sabes que los samarquinos son bien burlones, ¿sí o no? Te corrige. Claro, tú dices, oye, ¿tú has leído Albert Camus? Y de repente alguien que sabe te va a decir, qué cosa has dicho, oye, guachafu? ¿Cómo que Camus? Camus. Claro, te van a insultar. Pues, entonces, para evitar eso, mejor chicos, tengan en cuenta eso, ¿no? Igual también se dice Heidegger, Martín Heidegger, no Heidegger, Heidegger, no, Heidegger, ya, al alemán es así. Muy bien. Entonces, en el caso de Albert Camus, podemos observar lo siguiente, muchachos. Según Albert Camus, todos los seres humanos, estamos buscando constantemente ¿qué cosa? ¿Qué estamos buscando? La mayoría de seres humanos. En esta vida tan difícil, en esta vida que nos dice constantemente que tenemos que estar preocupados y preocupados y preocupados. Y claro, en el fondo, como dice su compañero Carlos, sí, o sea, buscamos la felicidad. Pero ¿cómo conseguimos la felicidad? Cuando nosotros le damos un sentido a la vida, ¿no? El sentido de la vida. Todos estamos buscando un sentido de la vida. Porque tú obviamente cuando dices, profesor, busco la felicidad, tú en ese momento estás pensando qué cosa te va a hacer feliz y por lo tanto acabas de dar un sentido a la vida, ¿no? Entonces, estás buscando siempre un sentido a la vida. Todos, todos, todos buscamos el sentido de nuestra vida, un porqué para vivir, un porqué para vivir, ¿no? Y obviamente la mayoría, si se encuentra aquí estudiando, es por algo. O sea, es porque aquí la mayoría tiene claro pues que el sentido, ahorita al menos, de la vida es poder tener una profesión, poder de repente llegar en primera instancia a San Marcos o llegar de repente a ingresar a la universidad y a partir de ahí construirse. ¿Listo? Todos buscamos el sentido de la vida, pero lamentablemente, dice Camus, por más que tú busques el sentido de la vida, finalmente te vas a dar cuenta que todo lo que está a nuestro alrededor no tiene sentido, ¿no? Profesor, ¿por qué? Claro, de repente tú de pequeño, ¿no? Buscaste el sentido de la vida en tus padres, pero gradualmente te diste que tus padres se equivocan, que no son perfectos. Luego cuando te haces adolescente, tuviste tu primer enamorado, ¿no? Pareja. Tuviste una bonita experiencia y de pronto te engaña. O te deja, o te dice simplemente, ¿sabes qué? Eh, ya no es lo mismo, ya no siento lo mismo, ¿no? No, pero por favor, no, es que ya no es lo mismo. No, pero el que la sigue la consigue. No, por las puras es, ya no siento lo mismo. Entonces, en esas circunstancias, te das cuenta que habías puesto el sentido de tu vida ahora en una persona y esa persona también te ha fallado. Esa persona prácticamente no es lo que tú esperabas. Te ha traicionado, etcétera. Entonces, tú de repente puedes poner el sentido de tu vida en tus padres primero, luego pones en tu morada, o de repente, ¿no? Vas madurando gradualmente, ¿no? Y lo pones de repente en la carrera, ¿no? Pero luego ingresas, ¿no? Y te das cuenta, pues, que no es así, que de repente no era la carrera que te gustaba, no era esa carrera. O de repente tú estás emocionado, profesor, San Marcos, profesor, lo mejor de lo mejor. Ingresas y te das cuenta que hay corrupción, cachai vacunado, a espalda de los alumnos, ¿no? Entonces ves todo eso y prácticamente todo ese sentido de la vida, tú dices, oye, pero San Marcos no es tanto así como yo lo veía, ¿no? O sea, ese sentido de la vida prácticamente se va perdiendo. Entonces, ¿cómo está viviendo prácticamente el ser humano? El ser humano vive constantemente buscando un sentido de la vida, ¿no?
Cuando tú de repente estés acabando la carrera en ese momento, vas a ir en búsqueda de otro sentido de la vida, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Entonces el hombre, decía Camus, ¿no? El hombre, decía, vive en una situación muy similar al mito de Sísifo. Es justamente como Sísifo. Profesor, ¿qué pasó con Sísifo? Sísifo era pues un personaje, ¿no? Que lo que hacía era justamente cargar por un monte una enorme roca, ¿no? Buscando así como este personaje, estás buscando tú también así el sentido de la vida, tratando de llegar pues a una cúspide. Y una vez que estás aquí, te das cuenta pues que al fin y al cabo ese sentido de la vida es una mera roca, es una mera nada, y cae nuevamente y sigues nuevamente buscando otra vez el sentido de la vida. Cae esa roca y vuelves otra vez, y vuelves otra vez, buscando constantemente el sentido de la vida. Y nunca te sientes satisfecho. Llega un momento entonces que te asustas, llegas más o menos a tus 40 años y te das cuenta de que prácticamente, de que en todo lo que tú habías puesto una esperanza, no tiene sentido. Y vives frustrado, vives infeliz, vives muy asustado. Pero Camilo tiene una salida. El problema, dice, el problema es que todos nosotros estamos siempre eh, buscando un sentido de la vida. Cuando la respuesta a todos estos problemas es justamente esto: admitir que la vida no tiene sentido. Y cuando tú llegues a admitir que la vida no tiene sentido, aunque parezca un poco contradictorio, eso te va a ayudar justamente a una mayor tranquilidad. Porque mientras tú pongas la esperanza en el sentido de la vida, en una persona, en una carrera, en amigos, etcétera, etcétera, obviamente ahí vas a perder de vista todo. Te vas a volver demasiado infeliz. Por eso hay que admitir que en el fondo la vida no tiene sentido, ¿no? Salvo que quieras estar tú siempre como Sísifo, cargando esa piedra y volviendo a buscar otro sentido de la vida y que se caiga esa piedra otra vez y volver a cargarla y así sucesivamente. Esa es la condición del ser humano, ¿no? Entonces, con eso, muchachos, hemos visto en general lo que es el existencialismo. Ya te das cuenta lo chocante que habrá sido, pues, justamente tanto la Primera como Segunda Guerra Mundial para que lleguen a formar a veces cierto pesimismo, ¿no? Bueno, en el caso de Albert Camus, aunque no lo crean, aunque estos pensadores en general parezcan pesimistas, en el fondo no lo son, ¿no? En el fondo no lo son, sino que tratan más bien de buscar una salida a lo que es obvio. Si no hay sentido de la vida, pues en vez de ponernos tristes, lo mejor es admitir, pues, que en ese no sentido de la vida, en ese sinsentido, quizás podría estar nuestra tranquilidad como ser humanos. Más bien el hecho de estar buscando a cada rato un sentido de la vida, eso nos hace infelices. Eso nos hace infelices. Eso decía Camus. ¿Mm? Ahora la pregunta del millón es, ¿están de acuerdo? Claro, claro, si no tuvieras un objetivo nuevo todo el tiempo, no estarías aquí, simplemente dejarías de esforzarte. Lo que prácticamente Camus nos dice es, no pongas una esperanza en eso. No pongas una esperanza en eso. Eh, Profesor, después de esta clase voy a llorar. Tranquilo, muchachos. En el fondo son personas optimistas, ¿ya? A pesar de todo ese sufrimiento, ellos colocan una esperanza justamente en la vida, ¿ya? No, no es que las personas que se dedican a nada serán felices, sino las personas que no ponen una especie de sentido a la vida a cada cosa que hacen, sino que toman en cuenta, y por eso es un existencialista, porque sí, Heidegger, toman en cuenta que prácticamente todas estas cosas son pasajeras y que las cosas que están a tu alrededor son cosas que te pueden fallar, pues, ¿no? Que te pueden fallar. Con eso, chicos, entonces hay que pasar a las preguntas. ¿Listo? La próxima clase se supone que ustedes ya van a dar un giro. Van a dar un giro
bastante drástico en el siglo XX, porque justamente esta filosofía del existencialismo también va a ser criticada, ¿no? Va a ser criticada porque la van a considerar como que, bueno, es una filosofía de la vida nada más, ¿no? ¿No? Y bueno, como que eh, pierde un carácter científico, etcétera, ¿no? Entonces, ahí van a llegar algunos filósofos epistemólogos, ¿no? El Círculo de Viena, por ejemplo, que van a ver ustedes después, va a comenzar a tildar, por ejemplo, todas estas frases, ¿no? Estas frases, ¿no? El hombre está condenado a ser libre, la existencia precede a la esencia, el hombre lo que hace con lo que hicieron de él. Esto le van a llamar pseudoproposiciones, o sea, no son proposiciones científicas. Y por no ser proposiciones científicas, la van a llamar pseudociencias, ¿no? O que no deben ser tomadas en cuenta justamente en el lenguaje científico, etcétera. Entonces, como que lo van a comenzar a ningunear, ¿no? Algunas cosas del existencialismo, ¿no? Ya tú sabes que en la historia de la filosofía no hay nada quieto, sino que todo está en conflicto. Hay un constante debate. Viene un filósofo a decirte algo y tú dices, ya, profesor, me convenció. Y llega otro que lo refuta. Ah, ya, por favor, ahora sí me convenció. Y llega otro y lo refuta. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a ver, espérenme un ratito, vamos a buscar un momento la separata. A ver, un momento. Dice, en un salón de clase varios alumnos declaran, soy platónico, soy aristotélico, soy cartesiano, soy hegeliano. Otros se declaran marxistas, otros se declaran nietzscheanos, ¿no? O ilustrados. Sin embargo, Edmundo, contrario a todo lo demás, le contesta sus filosofías de sus pensadores no merecen ser llamadas verdadera filosofía, pues ninguna de ellas ha empezado siquiera a preguntar por lo más importante. O sea, ¿cuál es el sentido del ser? Peor aún, lo han olvidado. La respuesta de Edmundo coincide con la tesis de quién, muchachos. A ver, Heidegger. ¿cómo? Heidegger. Heidegger, muy bien, Heidegger. muy bien, Heidegger, ¿no? Claro, se acordaron, muy bien. Heidegger, profesor. ¿Listo? Claro, Heidegger. Todos los filósofos anteriores han olvidado la pregunta fundamental por el ser. Yo lo recupero. Ni siquiera el mejor de los supuestamente ontológicos, que fue Aristóteles, supo recuperar esta pregunta. Eso decía Heidegger. Preocupada por la salud de su mascota, Diana recibe el siguiente consejo de Martí. No te preocupes, los animales carecen de la visión de futuro como nosotros sí lo poseemos. Ellos, como las aves y los peces, no saben que morirán. Nosotros, en cambio, sabemos que que nuestra última posibilidad será nuestra muerte, que es nuestra angustia constante. La opinión de Martín se apoya en la tesis filosófica de Heidegger denominada ¿qué cosa? A ver, ¿quiénes contestan más? ¿Los chicos o las chicas? Ajá, muy bien, muy bien. Excelente, excelente, Grupo San Marcos. Entonces, ser para la muerte. Ser para la muerte. Muy bien, chicos. Papaya, profesor, papaya. Entonces, continuemos. Cuando los emprendedores y generales romanos aparecían ante su pueblo enfebrecido y eran aclamados triunfalmente, un esclavo que sostenía sobre sus cabezas una corona de laurel le susurraba al oído, recuerda que eres mortal. Memento mori, en latín. Si los emperadores y generales preferían no oír estas palabras de sus esclavos, entonces, según Heidegger, ¿qué asumirían? Si no querían escuchar que eran seres mortales. ¿Mm?
Ajá, excelente, excelente. Que tenían pues una vida inauténtica. Muy bien. A ver, relacione los siguientes conceptos con sus respectivas definiciones. A ver, ¿cómo sería ahí? Profesor, la ontología. La ontología, según Heidegger, es en realidad el estudio del ser. En cambio, la ciencia, o lo óntico, había sido solamente el estudio de los entes. Y el hombre es el único que pregunta por el ser. Por lo tanto, profesor, ¿la clavecita cuál es? ¿La clavecita cuál es? La clavecita es, profe, ¿cuál? Obviamente, obviamente, dedo, profesor, dedo. La D de dedo. Marque la respuesta correcta según el existencialismo. Corriente filosófica que se define por valorar la existencia concreta del hombre. Corriente que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX. Ojo, se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX, eso no es cierto, la 2 no es cierto. ¿Criticó y rechazó el esencialismo filosófico? Obviamente. A ver, ¿por qué decimos que criticó y rechazó el esencialismo filosófico? Por la frase ahí de Sartre, ¿no? La existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir? Nadie nace ya con una esencia preestablecida. Nadie nace con una esencia preestablecida, no. Primero existimos y cada uno construye su esencia. Por lo tanto, la única correcta, ¿cuál es? La D, profesor. Droga. Muy bien, muy bien. Señale las afirmaciones correctas respecto al existencialismo. Se preocupó por descubrir la esencia del ser humano. A ver, yo les pregunto, muchachos, ¿se preocupó o no se preocupó? ¿Se preocupó por descubrir la esencia de los seres humanos? ¿Eso es cierto? Falta. Profe, ¿estás seguro que es la D en la parte de arriba? ¿No es la A? Ah, cierto, ¿no? Cierto, me había confundido. Claro, criticó y rechazó el esencialismo filosófico. Eso es cierto. Claro, sí criticó. Ya me Muy estoy bien, gracias. volviendo San Marquino, profe. Ajá, me había distraído, me había distraído. Muy bien, muy bien. Ah, están muy atentos, ¿ah? Así son los samarquinos. Muy bien. Entonces, ¿se preocupó por descubrir la esencia del ser humano? Obviamente que no. No se preocupó por eso. ¿Se expresó a través de la literatura, la política y el arte? Sí. ¿Sostuvo que el hombre es una conciencia pura? No. Esto lo va a decir una corriente, bueno, que no viene, pero igual les menciono, que es una corriente llamada la fenomenología. O muy, es una corriente justamente que menciona justamente esta tesis, ¿no? De que el hombre es conciencia y que es lo que debe estudiar la filosofía son las esencias, ¿no? En esa conciencia. Pero bueno, aquí lo importante es el existencialismo y definitivamente la 3 no es, ¿ya? Tampoco es la uno, por lo tanto, solo queda 2. A ver, en una autorreflexión, Juan se dice a sí mismo, soy un ser humano, soy un ser libre y a la vez soy un ser social, soy un ser mortal y sé que voy a morir. También soy lo que quiero hacer de mí y soy lo que me decida. Pero en medio de estas características que digo de mí mismo, he notado que no solemos estudiar ni siquiera preguntar sobre qué significa el término ser. ¿Cuál es el sentido del ser en sí? ¿Acaso sea porque este problema ha caído en el olvido y en desuso y nos hemos acostumbrado más a preguntar solo por las cosas, los útiles y lo superficial? ¿Mm? Esta afirmación coincidiría con el problema estudiado por Heidegger denominado ¿qué cosa? A ver, Grupo San Marcos, ¿cuál sería la clavecita? La D. Claro, ahí prácticamente, claro, la última, ¿no? Claro, lo que está diciendo ahí es que prácticamente todos hablamos de soy esto, soy lo otro, soy esto, soy aquello, pero nadie toma en cuenta justamente cuál es ese sentido verdadero del término ser. Hemos olvidado eso completamente. Entonces, aquí sería el olvido de la pregunta por el ser. Ujú. A ver, esta lectura la dejamos para el final. Lo que dice,
A ver, la expresión, la existencia precede la esencia, ¿se refiere en general a qué? Ah, esto es de la lectura también. Ya. Ah, aquí vienen las lecturas. Ya, aquí viene la lectura, esto también es lectura. Saber resultarse, posibilidad frente a la nada. Ajá, esto también es lectura. A ver, respecto a la teoría del existencialismo, indique lo verdadero como lo falso respectivamente. El hombre es un proyecto y posibilidad, eso es cierto. Las ciencias estudian los entes, eso es cierto. Las ciencias, ojo, no el existencialismo, no la ontología, perdón. El hombre es el único ente que se pregunta por el ser, ¿sí? El hombre tiene una libertad ilimitada y es temporal, también. El que tiene una vida inauténtica es alienado, también. Todo eso es verdadero. A ver, respecto a la teoría de Sartre, indica la secuencia correcta en cuanto a la verdad y falsedad. El hombre es responsable de sus acciones frente a la humanidad. Eso es cierto, es responsable de sus acciones frente a la humanidad. El hombre es una pasión inútil y libre. Claro, eso también es cierto. Muy bien, la libertad del hombre es limitada. No, eso es falso. ¿El ser humano es un ser determinado? No es un ser determinado, es un ser indeterminado que se va a ir construyendo, ¿no? El hombre se vuelve un ser para otro cuando se ve reducido a objeto. Exacto, ¿no? Es justo lo que vimos. Entonces la clave ahí sería dedito. Vayan ustedes leyendo, chicos, la lectura. Yo la próxima semana, ¿no? O por de repente a través del coordinador, ya les paso las claves de las lecturas, chicos. Entonces, conmigo ha sido ahí hasta el día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo.